Sean bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia en el presidium de las siguientes autoridades. La doctora Marta Valquilla Torres Falcón, titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la Unidad de la UAM. Muchas gracias por su intervención. La doctora Alma Patricia de León Calderón, secretaria de Unidad. La doctora Ana Karen Talavera Peña, que viene en representación del doctor Silvestre de Jesús Alavés Espidio, director de la División de Ciencias Básicas y de la salud. Perdón. La maestra Ana Carolina López Salvador, secretaria académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en representación del doctor Raúl Hernández Mar, director de esa división. El doctor Jesús Ramiro Félix, quien es secretario académico de la División de Ciencias Básicas y Ingeniería, en representación de la doctora Rafaela Blanca Silva Gómez. Para dar inicio, escucharemos las palabras de la doctora Marta Valquilla Torres Falcón, titular de la Defensoría de Derechos Universitarios. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, querida Mónica, por esta cálida presentación. No tengo que decirles, me da mucho gusto estar una vez más en la unidad Lerma. He venido varias veces, incluso antes de ser titular. Cada vez que vengo a Lerma la encuentro un poco más bonita y más avanzada en la obra. Entonces, es un gusto estar aquí. Llevamos varias horas de camino, porque en previsión por el mega bloqueo anunciado, pues salimos, casi nos venimos a dormir ayer aquí para evitar el mega bloqueo. Y es muy importante para la Defensoría de los Derechos Universitarios mejorar nuestros primeros 10 años. 10 años se dice fácil, implican muchísimas cosas. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM tiene como carta de origen, digamos que nuestra acta de nacimiento, está situada en abril del año 2015, que fue cuando el Colegio Académico, en su sesión 378, 16 y 17 de abril, aprobó el reglamento de la Defensoría. En ese reglamento se establece, bueno, precisamente la creación de un órgano cuyas funciones son vigilar el respeto, vigilar que no se vulneren en todo el mundo los derechos de todas y cada una de las personas que integramos la comunidad universitaria. Esto significa que atendemos mayoritariamente estudiantes, desde luego, y eso es algo que siempre nos da mucho gusto, pero también atendemos casos del personal académico y de trabajadoras y trabajadores administrativos. La otra gran función de la Defensoría es precisamente la difusión y promoción de los derechos universitarios. Por ese motivo acudimos a las 5 unidades académicas. Xochimilco es la única que nos queda más o menos cerca, Iztapalapa no tanto. Cuando vamos a Azcapotzalco, pues eso implica cruzar la ciudad. Cuando vamos a Coajimalpa es hacia el otro punto de la ciudad, y Lerma es, bueno, es otra entidad federativa, pero entonces eso es algo que siempre le imprime un dato más de alegría. Además, pues es nuestra unidad más nueva. Hace poco en Coajimalpa, una de las personas nos decía, ¿a poco no Coajimalpa es la unidad más bonita?
yo casi le digo, mejor no conoces, porque cada una tiene lo suyo. Y además en eso pues está también ahí la parte subjetiva. Yo reconozco que Azcapotzalco no es la más bonita, pues no me queda más que reconocerlo, sería difícil sostenerlo, pero pues, le tengo mucho cariño. Entonces cuando me preguntan cuál yo digo Azcapotzalco, pues, para la Defensoría, entonces, visitar las unidades no solo es parte de las funciones, sino también es una forma de estrechar lazos con la comunidad universitaria, especialmente con el alumnado. Hay dos aspectos en donde la Defensoría no puede intervenir. Uno es la cuestión de las evaluaciones académicas. Si nos llegan algunos casos de estudiantes que dicen es que el profesor me trata mal, es que me reprobó injustificadamente, etcétera. Y en esos casos hay que tener mucho cuidado. Cuando hay malos tratos del profesor, cuando hay algún gesto discriminatorio, cuando hay burlas a un estudiante porque viene de una comunidad indígena, por ejemplo, por su fenotipo o por cualquier otra razón, la Defensoría puede intervenir. Si es una mala nota, si es una calificación que el estudiante o el estudiante considera injusta, entonces ahí hay otro recurso que pueden y deben utilizar. Y para la Defensoría es muy importante que cada una de las personas que integramos la comunidad conozca realmente sus derechos, que los conozca y además tenga el coraje, tenga la valentía de ejercer. Hay que conocer los derechos para ejercerlos. Y la promoción de los derechos universitarios nos permite también no sé cómo decirlo, no sé si es algo que nos permite o resulta como una consecuencia, aunque no la hayamos previsto con antelación, pero nuestra idea es que cada vez que exista una vulneración a un derecho universitario, nos produzca por lo menos indignación, aunque no seamos las personas directamente afectadas. Si yo estoy viendo que un estudiante es vulnerado en sus derechos, cualquiera que estos sean, a mí me molesta, aunque no tenga necesariamente que ver conmigo. Si veo que alguna persona se estaciona sin requerirlo en el lugar reservado para una persona con discapacidad, no solo me molesta, me indigna. Bueno, esa es la cultura de los derechos humanos, de los derechos universitarios que nos interesa promover. Y quiero hacerles la invitación a todas las personas que están aquí de acercarse a la Defensoría, de visitar nuestras páginas, de seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook, en TikTok, no sé ni siquiera los nombres de las otras redes, pero para ustedes es un lenguaje mucho más accesible. Síganos en redes, en la página de la Defensoría, es Defensoría, bueno, sin acento, Defensoría, .one.mx. Y entonces con eso se entera de las actividades y de todo lo que hacemos. Estamos a sus órdenes, sea, si en la página de la Defensoría tenemos una oficina virtual, ahí pueden poner una queja si lo requieren, por correo electrónico, por teléfono, ahí están todos los datos de contacto. Siempre contestamos, siempre contestamos a todas las personas y además lo hacemos con mucha celeridad. Aparte que nuestro reglamento establece ciertos términos que no podemos saltarnos, pero nos da mucho gusto que la gente se acerque y poder darles una atención inmediata. Y con motivo de nuestros 10 años, hemos realizado una serie de jornadas conmemorativas. Empezamos y terminaremos en Rectoría General. En el Inter hemos visitado la unidad Azcapotzalco, donde abordamos el derecho a la no discriminación. Estuvimos en la unidad Coajimalpa, en donde hablamos de las sinergias, derechos universitarios y cultura del paso hoy. Y ahora estamos en la unidad Lerma, donde vamos a abordar el tema de la violencia en las redes. La próxima semana iremos a Iztapalapa y posteriormente a Xochimilco. Al concluir esta inauguración tendremos este conversatorio para abordar precisamente el tema de la violencia en las redes y
Y posteriormente les invitamos a que permanezcan para ver, que se queden al conversatorio, pero que se queden también a la proyección de una película que se llama Ahora que estamos juntas, cuyo tema central es la organización en torno a un fenómeno, no sé por qué digo fenómeno, a una forma de violencia profundamente naturalizada y extendida, que es precisamente el acoso sexual. Entonces les invitamos a que se queden, a que sigan nuestras actividades. Y quisiera agradecer muy puntualmente primero al doctor Gabriel Soto, rector de la unidad Lerma, por abrirnos las puertas de la propia unidad para llevar a cabo esta jornada. El doctor Soto me dijo que no iba a poder estar en la inauguración, que posiblemente se incorpore más tarde, pero me dijo también que nombraba o que asistiría con su representación la doctora Alma Patricia de León, a quien desde luego ya tengo el gusto de conocer. Muchas gracias, doctora de León, por estar aquí. Muchas gracias también a las personas. Creo que las tres personas ocupan secretarías de división y acuden con la representación de sus titulares. Así que me da mucho gusto que estén aquí representantes de las tres divisiones. Muchas gracias por permanecer y con esto terminaría mi intervención. Seguimos. Muchas gracias, querida doctora Torres, por sus palabras, por esta información tan importante que tiene que ver con los derechos universitarios de todos los que integramos la comunidad universitaria de nuestra Casa de Estudios. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar a la doctora Alma Patricia de León Calderón para inaugurar este relevante evento. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un honor dirigirme a ustedes en nombre del doctor Gabriel Soto Cortés, rector del Agua Unidad Lerma. Saludo con mucho respeto y aprecio a las distinguidas autoridades que integran este presidium, a la doctora Marta Valquiria Torres Falcón, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, a la doctora Ana Karen Talavera, secretaria académica, al doctor Jesús Ramiro Félix, secretario académico, a la maestra Ana Carolina Robles Salvador, secretaria académica también. Hoy nos reunimos para celebrar una década de trabajo comprometido de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ciertamente una instancia fundamental de nuestra Casa Abierta al Tiempo, creada, como nos lo comentó hace un momento la doctora Marta, en el año 2015, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos universitarios y promover una cultura de paz, diálogo, justicia dentro de nuestra comunidad. La Defensoría ha consolidado un espacio ético y humanista donde la escucha, la mediación y el acompañamiento permiten resolver conflictos y fortalecer la vivencia universitaria. Su labor se centra en la promoción de los derechos humanos, la prevención de la violencia, particularmente la violencia por razones de género, y la atención de quejas y peticiones, como ya nos lo explicó la doctora Marta, siempre con el compromiso de salvaguardar la dignidad de todas las personas que integran nuestra universidad. A lo largo de estos 10 años, la Defensoría ha demostrado que la justicia, el respeto y la empatía no son solo principios normativos, sino valores que deben vivirse cada día en nuestras aulas, en nuestros laboratorios y en todos los espacios comunes que compartimos. Reconocemos y agradecemos profundamente la labor de todas las personas que han contribuido a esta tarea y celebramos que estas jornadas sean una oportunidad para reflexionar sobre lo logrado y reafirmar nuestro compromiso con una universidad más incluyente, equitativa y libre de violencia. Estoy segura de que cada una de estas actividades que han sido programadas en esta jornada contribuirán significativamente a la reflexión y al diálogo en torno a los derechos universitarios. Por ejemplo, en el conversatorio Violencia en las redes,
el doctor Arturo Sotelo Gutiérrez, a quien agradecemos su visita el día de hoy, la maestra Ana Carolina Robles Salvador, nuestra alumna Mayra Aileen Gómez Reséndiz de Políticas Públicas, bajo la moderación de la doctora Norma Patricia Flores López, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Nos invitarán a pensar críticamente sobre los retos de la convivencia digital y la importancia de construir espacios más seguros y más seguros. Por todo ello, y en nombre del doctor Gabriel Soto Cortés, como director de la unidad, me permito, siendo las 10:46 de la mañana, declarar formalmente inaugurada la jornada conmemorativa, una década ante la Defensoría de los Derechos Universitarios. Muchas gracias. Gálix Gawicopa, Casa Abel Daniel. Muchísimas gracias. Enseguida daremos paso a la segunda parte del evento, dando inicio al conversatorio Violencia en las redes, para lo cual solicitamos a nuestras autoridades que pasen a ocupar lugar entre sus lugares. Muchas gracias. Gracias. El conversatorio cuenta con la participación de los siguientes panelistas, a quienes solicito pasen a ocupar un lugar en la sala dispuesta para este favor. El doctor Arturo Gutiérrez, defensor adjunto de la Defensoría de Derechos Universitarios. La alumna Mayre Aileen Gómez Reséndiz y la maestra Ana Carolina Robles Salvador. Wow. La moderación del conversatorio estará a cargo de la doctora Norma Patricia Flores, a quien cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma y la Defensoría de los Derechos Universitarios se complacen en dar inicio a este panel de conversatorio que tiene como temática violencia en las redes. Recibo, soy Norma Patricia Flores, secretaria técnica de la Defensoría de los Derechos Universitarios. También me permito presentarles a las personas que nos acompañan en este panel. La maestra Ana Carolina Robles Salvador, secretaria académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. La alumna Mayre Aileen Gómez Reséndiz, de la licenciatura en Políticas Públicas, y el doctor Arturo Sotelo Gutiérrez, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Sin más preámbulos, doy inicio a una primera participación de las personas, dando lugar a la maestra Ana Carolina Robles Salvador, quien es profesora del Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Es diseñadora gráfica, maestra en ciencias y artes para el diseño y candidata a doctora en estudios transdisciplinarios de cultura con la tesis Motocar, la norma corporal en la recepción del arte digital. Es responsable de 2 proyectos de investigación vigentes. El primero es relacionado con la posibilidad de diálogo intergeneracional a través del consumo simbólico, y el segundo relacionado con las redes de apoyo que se construyen entre la comunidad del alumnado denominado foráneo. Integrante del grupo de investigación y exploraciones tecnológicas en las artes y del colectivo Chimana. Sus líneas de investigación son relaciones, recepción, producción en arte y diseño, procesos de identificación en el cambio cultural y comunicación interdisciplinar. Ha sido secretaria técnica del posgrado en diseño de la UAM Azcapotzalco, coordinadora de la licenciatura en arte y comunicación digitales de la UAM Lerma, y actualmente ocupa el cargo de secretaria académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Lerma. Bienvenida, maestra. Les escuchamos. Caramba. Pues como verán, mi formación, no voy a decir cosas que a lo mejor no debería de decir. O sea, advertencia. Pero me parece que el lugar que uno ocupa en la institución a veces te orilla a formarte o aproximarte, mejor dicho, en áreas en las que tú de origen, formación profesional y académica, pues no los tenías previsto, ¿no? Eso pasa en las secretarías académicas, porque te vas aproximando a las problemáticas de los distintos sectores que integran a la universidad,
pero en particular a la división a la que te adscribes. Como habrán escuchado, yo soy diseñadora de formación y los intereses que uno puede desarrollar en la investigación pueden transitar distintos campos disciplinarios, ¿no? Y además nuestra unidad es un espíritu interdisciplinario en la formación. En la formación del alumnado de CCH, pues sí tiene sus UEAs obligatorias, sus módulos, sus macro UEAs, pero toda la formación en optativas tiende a ser interdisciplinaria. Y las preguntas, creo que como profesores investigadores, primero voy a hablar de como profesores investigadores nos hacemos, a veces no atraviesan otras realidades institucionales hasta que uno llega a estos espacios, como la Secretaría Académica, donde la circunstancia, las funciones te van orillando a mirar lo que antes no observabas, ¿no? A observar más bien lo que antes no mirabas, a observar las relaciones humanas desde el lugar de la institución. Así que cuando Marta hablaba, Marta, hace rato Marta hablaba sobre las distintas unidades, también pensaba, yo he estado en distintas unidades también, y pensaba en lo heterogéneo que somos como comunidad, y es en esa heterogeneidad, en esa producción subjetiva, nuestros procesos de identificación, que a veces sin quererlo, sin desearlo, nos llevan a conflictos. Son espacios como las secretarías las que tienen que intermediar a través de otras instancias también, las comisiones, intermedian ciertos conflictos, ¿no? Y la universidad pues ha generado también otras instancias como la coordinación de bienestar universitario, como las políticas para la cultura de la paz, y otros instrumentos que nos han ayudado a observar y abordar estas problemáticas. También la manera en cómo habitamos el mundo. O sea, primero desde la institución y luego el mundo, porque en la institución siempre, al formar parte de un sector, participas desde esa posición como profesor investigador, profesora investigadora, como alumna, alumno, como parte de un sector. Y eso te da responsabilidades, obligaciones, derechos, ¿no? Pero más allá de eso, interactuamos y nos relacionamos no solamente de manera interpersonal, creo que ya me colgué, también a través del ámbito digital, y cada vez vivimos más en lo digital. Y así que estas interacciones en la heterogeneidad de lo que somos y en lo que vamos siendo, estas interacciones pueden afectar nuestras relaciones, el desenvolvimiento de nuestras relaciones y de nosotros mismos como personas en distintos, ya lo dije, en distintos ámbitos, y ahora más en lo digital. Creo que es bueno, de hecho es el tema del conversatorio. Lo que quiero decir es que no solamente vivimos con las redes sociales, vivimos en las redes sociales, ¿no? Nos enteramos a través de los eventos en redes sociales, ¿no? Compartimos historias, interactuamos a través de eso. No solamente somos o usamos unas cuentas de usuarios, somos esos usuarios también. Y a veces nos damos otros permisos en esas interacciones, que en nuestro lugar como profesores investigadores o como alumnado, pues nos puede, en algún momento podríamos sentirnos afectados. Ya entrando al tema de la violencia digital, pues creo que no solamente es una ventana, es más bien la extensión de la vida en este otro ámbito. De modo que si pensamos que la violencia, en términos muy generales, puede ser pensada como un maltrato, o que nuestra información puede ser compartida sin nuestro consentimiento, y creo que el consentimiento es un tema fundamental aquí. La manera en cómo esta información puede ser utilizada en socializándolo, cómo a través de estas interacciones podemos sentirnos agredidos. Pues entonces, como institución nos estaríamos preguntando cuál es el alcance de la propia institución
no solamente para sancionar, o para integrar, para integrar a la comunidad en favor de esta cultura de la paz. No sé, bueno, son una larga lista de derechos los que podrían estar afectados en esta violencia tal, en redes sociales, como la libertad de expresión, a la privacidad, a la integridad, a la protección de los datos, no discriminación. Pero creo que en términos generales puede ser, o yo lo podría englobar como las consecuencias que surgen y que no nos damos cuenta, ¿no? Hasta que hay consecuencias derivadas del uso de la información, del acceso y de la participación en esos ambientes, que pueden afectar la integridad de los demás. Y hasta ahí la dejaré. Ok. Maestra, nos comentó un poco sobre la violencia que se genera un poco hacia las personas que ocupan algún cargo de gestión, o inclusive pudieran ser más vulnerables a los ataques, que ya sean redes sociales o personales, o inclusive anónimos que pudieran. ¿Puedes comentar un poco de eso? A las personas que ocupan cargos. Sí. Pues lo que pasa es que, o sea, tú eres persona pública, ¿no? Entonces, o sea, de entrada parecería que estás en una posición de poder, ¿no? Es un cargo y que podrías ejercer ese poder de múltiples maneras. Pero lo cierto también es que te vuelve vulnerable. ¿Por qué? Pues porque, o sea, también lo voy a decir así. La verdad es que uno pasa muchas horas en la institución y desarrollas tu vida en la institución y envejeces en la institución. Yo tengo 21 años en esta institución. No se me ven, espero, pero tengo 21 años. Y tengo colegas que conocen, bueno, colegas, alumnado, que sabe dónde vivo. Esta comunidad es muy pequeña. Sabe dónde vivo, conoce a mi familia, conocen a mis amigos, ¿no? Conocen amigos de otras unidades académicas porque pues, vas haciendo amistades, historias a lo largo de tu trayectoria profesional y laboral. Y ese conocimiento mutuo que nos vamos conociendo y envejeciendo en la institución, pues propicia que los demás tengan información sobre ti que tú no conoces, que compartes y no sabes que lo haces. Ajá, que no sabes que compartes. Y después, en estos cargos de gestión, a veces uno está en medio de distintas circunstancias, de la opinión de los demás. Por ejemplo, los órganos personales toman decisiones sobre las instancias que encabezan. Las instancias de apoyo intermedian en estas decisiones. Puedes o no estar de acuerdo. Es algo así como una coordinación. Coordinas las acciones de otras personas y puedes no estar de acuerdo, pero también tienes que respetar. Entonces, llegas a estar en medio de distintas circunstancias o de distintas fuerzas y a las personas que toman decisiones como órganos personales, pero también instancias de apoyo, al ser tomadores de decisiones, puede afectar los intereses de otras personas y esas otras personas podrían sentirse afectadas o, bueno, agredidas. Y eso puede propiciar, también tiene que ver con la manera en cómo individualmente gestionamos nuestras propias emociones, problemas, circunstancias, las reacciones de la gente, ¿no? Uno no las puede prever, no las puede medir, pero uno está expuesto. Y creo que a pesar de que uno puede estar en una posición de poder, esa misma posición o esa visibilidad te deja vulnerable, te deja expuesto a la voz de los demás, que muchas veces es anónima y muchas veces no lo es. Pero también al ocupar una posición en la universidad, pues también es susceptible de desencadenar otro tipo de conflictos. Yo lo dejaría ahí, podría hablar mucho más. Pero también me gustaría decir, pero también me gustaría decir que esta universidad es muy horizontal.
y que estos cargos de toma de decisiones, instancias de apoyo, órganos personales son temporales y que pues uno regresa al cubículo y los vas a ver. Entonces, yo creo que estas acciones y estas instancias que han generado las unidades académicas y también la unidad de Rectoría General han apoyado, también han servido para apoyar sugestionar, aunque muchas veces es voluntario, ¿no? Tú puedas hacerlo, quieras hacerlo, capacitarte o abordar estas situaciones, ¿no? De cómo integrarte, de cómo gestionar, de cómo trabajar sobre las distintas violencias, ¿no? O sea, puedes participar. Muchas gracias, maestra. La verdad es que lo que nos comenta es, en verdad, hay muchos casos que se han comentado aquí de las personas que trabajan a la Universidad Autónoma Metropolitana, que ocupan inclusive cargos dentro de la administración y que sí han sido, pues de alguna manera invisibles o hemos visibilizado este problema del tema en las redes, en este caso de la violencia en las redes, de la violencia a los lugares que justo por la posición de poder. Y bueno, pues vamos a dejar de la introducción y vamos a darle uso de la palabra a la alumna Maidea Gómez Reséndiz. Es estudiante del 9º trimestre de la licenciatura en Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Actualmente representa el Departamento de Procesos Sociales en el Consejo Académico por el periodo de 2025-2027 y es integrante titular del Comité de Ética de la UAM. Durante el periodo de 2024 a 2025 se desempeñó como consejera divisional en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, participando activamente en la Comisión de Falmas. Actualmente colabora como observadora en la Comisión Especializada de la Unidad Lerma, contribuyendo en casos relacionados con la división de la normal. Bienvenida, Mary. Tenemos usted la palabra. Muchas gracias. Primero que nada, quisiera agradecer a la doctora Marta por la invitación, a la licenciada Mónica por invitarme a participar en esta mesa y pues muy honrada de estar presente con mis compañeros, el doctor Arturo, con el que he trabajado, y con la doctora Carolina, maestra Carolina, perdón, que también he trabajado con ella y pues es un gusto. E igual, pues como ya mencionaron, yo soy estudiante, no tengo como una formación específica en estos temas, pero sí he formado parte de la institución en diversas comisiones donde pues he tenido que pues participar activamente en casos donde veo violencia digital. Y dejando la parte institucional, pues también vivo en esta parte de redes sociales, es algo que todos estamos inmersos. Entonces yo les voy a hablar sobre todo desde los datos, pero sobre todo desde mi experiencia y la reflexión. Desde aquí les quiero hablar un poquito en esta mesa, en este conversatorio. Bueno, como buena estudiante de políticas públicas, quiero empezar sobre todo con definiciones y un poco de datos, que esto espero que también les ayude a ustedes a entender un poco el contexto y la dimensión del problema en el que estamos viviendo actualmente. Es una definición que fui medio formando, no es una definición tal cual, ya no la de alguna página en específico, pero nos menciona que la violencia digital es una forma de vulneración de los derechos a través de servicios digitales. Aquí encontramos el acoso, el hostigamiento, los insultos, la difamación e incluso la difusión de contenido y de información que es privada para fines que pues no son muy buenos, que digamos. También algo que se da mucho ahorita en las redes es que han surgido, pues no fenómenos, sino diferentes tipos de violencia que no significa que no hayan estado antes, simplemente que ahora se visibilizan más. Por ejemplo, el grooming, que es cuando una persona adulta busca a menores de edad, sobre todo para beneficio sexual, que es algo que se está dando de manera frecuente. El phishing, que son estos fraudes que hacen con tu identidad. También algo que es muy común, desgraciadamente, en nuestra comunidad, no digo estudiantil, sino en la comunidad de los jóvenes, la sextorsión. Utilizan videos, imágenes, la difusión de todo esto, obviamente de contenido más sexual, para pues agredirnos o violentarnos de cierta manera. Y hay algo también que es muy común, que es la famosa funa o la cancelación, que también es bastante común, que termina siendo un arma de doble filo.
donde ya no hay una limitación para esto, ya la parte legal o por un juicio legal tiene menos peso que incluso la FUNA. La FUNA creo que tiene más importancia en los términos digitales. Y bueno, pasándome un poco a los datos, estos son datos totalmente de México. Menciona que hay 87.9 millones de usuarios mayores de 12 años en el país que utilizamos entre redes sociales, sitios web, todo este mundo digital. Y de estos, el 21% han sido víctimas de acoso de manera general. Y desgraciadamente, en el caso de las mujeres, somos más propensas a tener ese tipo de violencia digital. El 31% de las mujeres ha recibido acoso de índole más sexual, donde han recibido contenido de este tipo sin su consentimiento. Incluso han pasado imágenes de ellas sin su consentimiento. Además, el 40% de las chicas han mencionado que han sido rastreadas en sus cuentas. O sea, que a través de redes sociales utilizan cuentas falsas o les han quitado sus redes o las han hackeado para obtener información de ellas. Y de estos casos que les menciono, no solamente las de índole sexual, sino en general el del acoso, el 53% de estos casos los agresores han sido hombres. Entonces sí es bastante grave y de aquí empiezo mi primera reflexión, donde ya en la UAM tenemos protocolos, por ejemplo, de violencia de género, pero ahora ya estamos hablando de violencia de género digital. También creo que es importante empezar a visibilizar que esa problemática ya está. Y además, algo que me hace reflexionar sobre la violencia digital es que creo que ya lo tenemos demasiado interiorizado o algo tan normalizado que ya ni siquiera nos damos cuenta si lo estamos viviendo o no. O sea, yo creo que las víctimas de violencia digital a veces ni siquiera se dan cuenta que son víctimas de tal. Es más, yo creo que los victimarios a veces ni siquiera se dan cuenta que son victimarios, porque no tenemos como no somos conscientes del peso de nuestras palabras a la hora de decir un comentario o incluso un like, porque decimos, bueno, simplemente está ahí, pero no sabemos a lo mejor la importancia, ni siquiera nos damos cuenta que estamos ejerciendo ese tipo de violencia. Algo que también me di cuenta es estos diferentes tipos de violencia que han surgido, estos nombres, el grooming, phishing, brushing, lo que sea, han surgido también porque evolucionan las redes sociales y evoluciona el mundo digital. Entonces, veo una correlación, mientras va subiendo la tecnología, mientras va evolucionando, también están evolucionando estas formas de violencia. Entonces, es momento también de empezar a visibilizarlas, porque aquí están. Otro dato que me gustaría contarles, que es otra parte de las reflexiones que hice, es que de las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia digital, el 61% han sido agredidas por personas desconocidas o anónimas. ¿Qué me lleva a esto? Que las personas en redes sociales sienten que este anonimato podría generarles una falsa sensación de impunidad. Es que a mí no me van a poder decir nada porque no saben quién soy, o que a lo mejor mis palabras no tienen el mismo peso porque yo estoy detrás de una computadora o de un teléfono. Y pues yo siento que no es así, no son conscientes del daño que podrían causar. Yo sé que a lo mejor la violencia no se ve como real, pero las emociones que generan a las víctimas son reales. La depresión, la ansiedad, estas sensaciones están presentes. Igual quiero comentarles un caso que acaba de pasar. Yo estoy muy metida en el mundo del ajedrez normalmente. Y hace días hubo un caso de gran maestro de ajedrez que cometió suicidio por acusaciones falsas que hacía otro jugador, diciéndole que, bueno, lo acusaba de que era una persona mentirosa, que era una persona que hacía trampa en los torneos. Esto lo que le generó fue una gran depresión y su nivel de juego se redujo, muchas personas incluso lo apoyaron, pero terminó de esta manera, a partir también de que no hubo apoyo por parte de la federación, ni siquiera hicieron nada, y hasta que no pasó lo inevitable, ellos dijeron, ah, ok, vamos a revisar el caso. Pero no, el otro jugador no le dio la importancia a sus palabras y él solo decía por decir, y no notaba lo que le estaba afectando al otro jugador. Él comentaba que todos los comentarios que le hacían estaban destruyendo la vida, y aún así no paró. O sea, este falso sentimiento de impunidad, de a mí no me va a pasar nada, es bastante grave. Es alarmante que esta violencia no está siendo totalmente visibilizada. Y pues es urgente aumentar esta conciencia colectiva y pública sobre la gravedad que tiene el acoso, que tiene la violencia digital en esos espacios, y bueno, como institución, pues también pues darnos cuenta de lo que podemos hacer desde este lado. Sería todo. Gracias, Mayra.
En realidad nos dejas una buena reflexión de la violencia en las redes sociales, que es en mayor medida en lo que nos comentas, que las mujeres son en mayor medida víctimas de este tipo de violencia digital de género. Vamos a ponerle la específica de género. Y bueno, pues sí, también dejan sentimiento de anonimato, no sabemos ni quién es la persona que está detrás de la computadora, y que desde esa trinchera justo genera muy probablemente la persona que recibe la violencia. Vamos a dejar en este momento la participación ahí y vamos a darle el uso de la palabra y también darle la bienvenida al doctor Arturo Gutiérrez, el licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente es integrante de la Red de Cultura de la Paz e Instituciones Sólidas de la UAM, integrante del Consejo Editorial de la revista Legato del Departamento de Derecho de la UAM de Potzalco, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, profesor e investigador asociado del Departamento de Derecho de la UAM y defensor adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Adelante, doctor, le damos el uso de la palabra. Bien, muchas gracias, buen día. Qué gusto estar de regreso aquí a la unidad Lerma. Es como el río este, donde no se bañan en el mismo río. Nosotros nunca regresamos a la misma unidad Lerma. Eso está muy bien. Bien, yo les quiero contar, pues es un avance de investigación sobre el discurso de odio. Juro que hacia el final lo voy a tratar de enfocar esto al tema de violencia en redes, discurso de odio en redes, también por supuesto en instituciones como la Maestría de Educación Superior. Hay alrededor del discurso de odio, al menos dos grandes posturas que parecieran como el camino 1 o el camino 2, no hay más, que sería optar por la libertad de expresión u optar por la prohibición, en todo caso, del castigo, de la sanción, de la prohibición, de la censura. Dice Reinhard Koselleck sobre la historia de los conceptos, digamos, se les pega un poco del ámbito marxista, dice, sí, claro, las palabras van a reflejar las condiciones materiales y de poder de las épocas en las que se acuñan, en las que se utilizan, pero también es que en las palabras mismas hay ciertas reglas que van a tener que ser conocidas para poder influir en estos fenómenos materiales posteriores. Entonces, voy a hacer una especie de historia medio brincada sobre Estados Unidos, Europa, organismos internacionales, regionales, para intentar acabar también, por supuesto, aquí en México. Dos casos, digamos, como paradigmáticos iniciales sobre estos debates se dan en Estados Unidos. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, sí que Estados Unidos perseguía, a pesar de su primera enmienda, digamos, de la libertad de expresión, perseguía sobre todo discursos de corte socialista, comunista. No tenía, digamos, como mucha formalidad, todas eran, digamos, como pesquisas informales, ocultas, al menos de la legalidad. Es después de la Segunda Guerra Mundial que la Suprema Corte tiene la oportunidad de conocer casos que llevan ni más ni menos que dos grupos pues conocidos, ¿no? El Ku Klux Klan y una marcha nazi. En el caso del Ku Klux Klan, en un mitin público con armas exhibidas a la cámara, con una abierta amenaza al gobierno, porque desde su juicio estaban desprotegiendo, incluso traicionando a la población blanca, decía. Y en otro caso es una marcha con emblemas nazis en Illinois y que la Suprema Corte protegió para que no fuera censurada previamente. Es decir, puede haber posibles reproches posteriores, puede haber sanciones, pero no puede haber censura. Entonces, digamos que ese es el paradigma 1, el extremo 1, de cómo podríamos reaccionar, cómo se esperaría que podríamos reaccionar ante el discurso de odio, el paradigma de Estados Unidos, al menos
formado en esos años 60, 70, era libertad de expresión de manera casi irrestricta. Oiga, pero están incitando a la violencia, dicen que se van a vengar del gobierno, traen armas. Sí, pero no dispararon. Sí, pero es improbable. De hecho, no pasó ningún acto de violencia a partir de ese discurso. Por tanto, el discurso está protegido por libertad de expresión. Primera enmienda. Ese es el modo uno, digamos, de reacción ante el discurso de odio. El modo dos, digamos, el modo opuesto, es la reacción, sobre todo de Europa, de los países europeos, que reaccionan pues, después de la Segunda Guerra Mundial, pues del Holocausto. Sí Alemania, pero Francia, pero Italia, pero España, pero Reino Unido, construyen legislaciones sobre la prohibición del discurso de odio que incita a la violencia y algunos otros solo por enunciar expresiones de odio, digamos. Es decir, no es un tema de son diferentes a nosotros, vamos a agredirlos, vamos a matarlos, vamos a quitarles derechos, sino simple y sencillamente era pronunciarse en contra de eso. Discursos, digámoslo así, solamente odiantes en acción. Todos esos discursos empezaron a ser prohibidos en los países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos incluso con esto que desde otros enfoques le han llamado el negacionismo, es decir, pronunciarse, criticar o de alguna manera poner en duda algunas afirmaciones sobre el propio Holocausto son causas de persecución penal, son delitos en algunos de estos países también. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha validado también este tipo de persecuciones sobre expresiones públicas que nosotros diríamos que son críticas, no son tan agresivas, si dudan, si ponen en entredicho esta versión de la historia, con eso se valida desde el Tribunal Europeo el castigo penal, la persecución penal de quien lo dijo en ese caso, que incluso era un diputado alemán hace un tanto tiempo, hace unos 20 años. Ese es el otro extremo. Estados Unidos, después de la guerra, con sus propios demonios, ¿no? El Ku Klux Klan, pero también ya con influencias nazis. Y del otro lado, Europa reaccionando al dolor, tratando de intervenir en sus propias latitudes. El esquema de Naciones Unidas y después su posterior diseminación en las regiones, ¿no? En la región europea, americana, etcétera, tiene un primer momento de prohibición también, de prohibición de incitación al odio que incite a la violencia, pero siempre de prohibición al principio. Y no es sino hasta estos instrumentos internacionales se vuelven ya en operación regional, es decir, por ejemplo, el Consejo de Europa o, en su caso, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana o el propio organismo llamado UNESCO, que es sobre la cultura, la educación, el arte, etcétera, de Naciones Unidas, ¿no? Son estas instancias las que van a empezar a abrir el repertorio, van a romper esta dicotomía falsa de decir o plena libertad de expresión ante el discurso de odio o plena censura, censura previa, censura incluso de aquellos dichos que no inciten a la violencia, sino que solo lo refieran o pongan en duda un hecho tal como el Holocausto. Entonces, desde la UNESCO, por ejemplo, se habla de la intervención desde la educación ante el discurso de odio. Y eso pues nos interpela, por supuesto, directamente a las universidades. Habla de intervención en currículum, pero aseguramiento o etiqueta de presupuesto. También estaría hablando de formación permanente, no solo de docentes, sino también de personal administrativo, eventos informativos, eventos culturales, con los que se puede ir contrarrestando el discurso de odio, no solamente o no únicamente con temas de sanciones administrativas, castigos, expulsiones y demás. Del lado del Consejo de Europa, se acuña un término bien interesante que se llama calibración, que dice que las reacciones institucionales y sociales se tienen que calibrar. Voy a decirlo así, depende del sample.
Y les leo un parrafito nada más a qué se refieren con esto de calibración. Parece que vale mucho la pena que lo conozcan así textual. Dice así, ¿hay discurso de odio prohibido por el derecho penal? Sí, ese discurso de odio le corresponde castigarlo a la ley penal, al Ministerio Público, incluso la privación de la libertad, y ese es sobre todo el que incita a la violencia o incluso la genera materialmente. Luego hay, digamos, un siguiente escalón que dice discurso de odio que no alcanza el nivel de gravedad requerido para la responsabilidad penal, pero que sin embargo está sujeto al derecho civil o administrativo. En este caso, las instituciones de educación superior ejercemos esa función, y en otro caso, bueno, pues la justicia civil es más de reparaciones económicas, y las instancias administrativas, digamos, medidas de suspensión o medidas de protección, de baja la publicación, discúlpate, etcétera, suspensión o incluso también expulsión, porque esa es también la parte del repertorio de las entidades administrativas. No penales, no es cárcel, es suspensión, es expulsión, pero también hay otras tantas que vienen a continuación. Tipos de expresión ofensivas o dañinas que no son suficientemente graves como para ser legítimamente restringidos en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero que sin embargo requieren respuestas alternativas, como se describe a continuación. Contradiscursos, contramedidas, medidas que fomenten el diálogo, la comprensión intercultural, incluso a través de medios de comunicación y las redes sociales, actividades educativas, intercambio de información, concientización pertinente. A mí me parece que más allá del ámbito meramente sancionatorio administrativo, las instituciones de educación superior bien haríamos en tomar esta parte última de aquellos discursos que, además de poder ser delitos, además de poder ser faltas administrativas, también pueden ser intervenidos, tratados, gestionados a partir de estas otras, ¿no? Generar mayores espacios de diálogo, generar mayores espacios de información. Las redes sociales también funcionan igual que las universidades en ese sentido. No van a perseguir delitos. Facebook no va a meter a la cárcel a nadie. Facebook tampoco puede, digamos, perseguirlo como si fuera un delincuente. Puede hacer actividad administrativa, llamémosle que sí, ¿no? Hay estas famosas suspensiones de 30 a 60 días, o de plano también baja de la cuenta permanente. Pero también estos otros espacios de generar foros, pero de luchar contra fake news, es decir, hay un formato de su propia estructura, de la propia naturaleza de su actividad, que sí puede hacer, ¿no? Generar estos espacios para que un discurso, una suástica en un baño, cualquier tipo de expresión que esté ahí, no vamos a meter una indagación para ver quién fue, no vamos a poner una cámara baño, no vamos a ponernos a revisar 24 horas el video a ver de quién llevaba el plumón en la mano. No les vamos a pasar a revisar a ver quién trae el rojo acá en los dedos, pero sí podemos hacer esto, ¿no? Generar estos espacios de flujo de información, de entendimiento mutuo, sobre todo en temas de interculturalidad, tolerancia y demás. El último espacio, digamos, el de México, estaría inscrito en todos los registros. Es decir, ¿existe delito de discurso de odio? Sí. Ese delito está sobre todo en los temas de incitación a la violencia y es castigado penalmente. Pero también está en el ámbito preventivo, en la ley para prevenir y eliminar la discriminación en las locales, la penal, por supuesto. Pero también tenemos, digamos, como nuestros propios casos, la Suprema Corte también ha dado ahí pues algunas claves de cómo tratarlo. El Consejo de Europa le llama calibración, la Suprema Corte le llama gradualidad. ¿Qué grados quieres? ¿De qué grado es el discurso de odio? Y en esa medida, ¿en qué grado quieres tú responder, intervenir ante determinado discurso de odio que generó violencia, que incitó al odio y a la acción, a la violencia, o que solamente fue una expresión que se quedó ahí? O incluso quieres censurar antes, pues todo eso está, digamos, también al mismo tiempo, toda la historia del concepto
digámoslo así, estaría metido en todas las entrañas del derecho mexicano, federal, pero local, pero administrativo, y bueno, bien haríamos también en empezarlo a retomar y a tomar decisiones en el ámbito de las instituciones de educación superior. Y bueno, termino pues solamente con una frase de Michel Foucault, que está en un librito pequeño que se llama El orden del discurso. El trabajo este se llamará en algún momento El desorden del discurso de odio, sobre todo en los repertorios de acción, y dice más o menos así. Dice, no hay que tener miedo de empezar. Todos estamos aquí para mostrarte que el discurso está en el orden de las leyes, que desde hace mucho tiempo vela por su aparición, que se ha preparado un lugar que le honra, pero que a la vez le desarma, y que se consigue, y que si consigue algún poder, es de nosotros y únicamente de nosotros, y quien lo ve. Gracias, doctor Sotelo. De verdad, trae a colación un tema muy importante del que no somos ajenos en las universidades tanto públicas como privadas, y en realidad deja una reflexión importante también, tema de la evolución histórica del análisis al discurso de odio, sus límites, sus alcances, la libertad de expresión, por supuesto, cuál es el papel de las instituciones desde el ámbito administrativo. Voy a abrir un espacio para una pregunta que hago a los panelistas. ¿Cuál es el papel de la universidad en la prevención de la violencia en las redes? Maestra López Salvador. Gracias. Pues, ay, en las redes. Está mejor, pero no hace rato habían contado que uno no vive, digamos, en formato cara a cara y participa en la digitalidad. Uno vive en este formato cara a cara y en la digitalidad. A veces parece ser escurridizo para la universidad, y cuando también voy a remontarme un poco. Cuando la universidad se crea en el 74, pues no pensábamos, bueno, yo todavía no nací, pero por lo menos hasta entrados los 2000, no pensábamos en esta posibilidad de llevar nuestra vida incluso institucional hacia aquellos otros formatos o extensiones del ser humano. De hecho, se plantea así por varios autores que es una extensión el ámbito digital. Y cuando la universidad no me gusta esta analogía de la reticularidad, el lugar que uno ocupa es más bien creo que relacional, pero uno asume compromisos, obligaciones dependiendo del rol que ocupas en la universidad. Como trabajador y de los trabajadores como profesor investigador, profesora investigadora, igualmente del alumnado y de la universidad los considera sectores. A la universidad nos concibe, claro, como personas, pero también en nuestra calidad de integrantes del alumnado o del personal académico, personal administrativo. Y pues en relación con eso, nuestras interacciones sociales pues también continúan en estos otros ámbitos. Por ejemplo, tenemos grupos de WhatsApp, ¿no? que nos permite relacionarnos, que es un derecho de relacionarnos e interactuar, y sabemos quién está, porque los tenemos en nuestros contactos. Además, no somos comunidades, esta unidad es una comunidad todavía pequeña, nos conocemos, nos encontramos en los pasillos, y compartimos, por ejemplo, grupos en WhatsApp, ¿no? Y sabemos quién está diciendo qué. Y
el tratamiento que nos da la universidad para poder, no sé si la palabra sería garantizar, pero por lo menos sí para cuidar en el marco del código de ética, por lo menos, que es una guía, son nuestros principios rectores, pues es un llamado continuo, es una apelación ética. Por eso decía que muchas de estas acciones quedan, es como una interpelación, ¿no? Es up to you. Porque te tendrías que sentir interpelado para suscribirlo, aunque tengas la obligación de hacerlo. La universidad puede dar seguimiento, acompañamiento, y dependiendo del reglamento de las normativas puede sancionar. Se supone que también podría, se me fue la palabra, restituir. Medidas de, perdón, de reparación, gracias, de reparación de daños. Pero creo que estamos también aprendiendo y aprendiendo sobre la marcha. Hasta hace algunos años, por ejemplo, el reglamento del alumnado era solamente imposición de medida administrativa. Ahora también considera en esta orientación o este horizonte de reparación del daño los cursos, por ejemplo. Tomar cursos sobre alguna temática relacionada con una falta, pero sigue siendo unidireccional. Por ejemplo, siempre se sanciona a una sola parte, solamente mira a una sola parte. Y me parece que ha sido un aprendizaje continuo, todavía nos falta como institución por hacerlo, pero creo que las mismas estructuras organizativas de la universidad son muy horizontales en comparación con otras universidades, es capaz justo por esta dotación que hay, o este aireamiento que hay entre los distintos lugares que uno va ocupando a lo largo de la institución, también como alumno, porque pues sí alumno, alumna, pero también puedes ocupar un cargo de representación, puedes participar en otros ámbitos de la vida universitaria. Nos va dando la oportunidad en este aireamiento de observarnos a nosotros mismos y de proponer, por ejemplo, ajustes a los reglamentos, como pasó con la unidad Lerma ante el Consejo Académico. A través del Consejo Académico en su momento al colegio, una reforma al reglamento del alumnado, donde incorpora otras visiones sobre los derechos, obligaciones y faltas, ¿no? Creo que estamos en un aprendizaje continuo. Creo que, por ejemplo, los instrumentos que ha generado la normativa como el Código de Ética y otras herramientas de apoyo como los anexos que vienen en la legislación, las continuas reformas al reglamento del alumnado, y bueno, estas nuevas medidas de reparación del daño, pues han, como comunidad, por supuesto, las políticas transversales, ¿no? Para la erradicación de la violencia, las políticas para la cultura de la paz, para la difusión de la cultura de la paz, pues son orientaciones, suscribimos, pero que interiorizarlas lleva su tiempo. Pues somos una institución viva, creo que estamos en el camino y considerar que esta vida digital es una extensión de la vida cara a cara, pues también nos llevará seguramente a ganar estos recursos para la observación y el acompañamiento de nuestras propias interacciones sociales en la calidad, como de repente, la calidad que ocupamos en esta institución. Quizás no dije nada concreto, solamente orientaciones generales, pero también pienso que esta apertura y también las instancias con las que cuenta la universidad, la DDU, la CBUG, esta unidad académica, la oficina de la abogacía, pero la misma CBUG con apoyo de estas otras dos oficinas que le apoyan, dan soporte también a la universidad, pues son estructuras, pero también son compañeros con los que convivimos y poco a poco en esta otra faceta también se van socializando estas
estas invitaciones y estas posibilidades de aprendizaje y de interiorización pues, de mejores prácticas a nivel institucional, pero también a nivel personal. Parece ser difuso cuando a veces uno habla de la vida digital, porque está tan arraigada nuestras formas de comunicación, que separarlos a veces es complicado. Se hace a través del análisis. Cuando nosotros empezamos a separar nuestras interacciones en un ámbito o en otro, creo que estamos desarrollando herramientas para ello. Por ejemplo, la DDU ha apoyado continuamente el trabajo de comisiones a este respecto, ¿no? A generar herramientas y a compartir herramientas para el análisis de estos materiales, que ha sido vital para el aprendizaje pues, de las personas que integran las comisiones y que también se van aireando cada año, cada 2 años, dependiendo de tipo de cosas. Por eso digo que es una institución viva y que nos estamos haciendo en el camino. Bueno, aprendemos ello. Gracias, maestra. La misma pregunta, Mayre, ¿cuál es el papel de la universidad en la prevención de la violencia hacia mujeres? Sí, bueno, primero, estos mecanismos que tiene la universidad, me voy a enfocar sobre todo en la unidad verbal, esto es lo más conozco. Con la CBUG, yo he visto el trabajo que ellos hacen con la canalización y que con los alumnos se pueden acercar a esas instancias y pueden tener un respaldo. Y si es necesario, se ha subido sus casos a las comisiones, tanto de faltas como la comisión especializada. Y si tenemos estos protocolos, como el de protocolo contra la violencia de género y las políticas transversales, esto quiere decir que la universidad tiene mucha apertura con estos temas. No digo que no, pero como estudiante yo creo que sí la tarea no terminó aquí. Justo como mencionaba la maestra Carolina, somos una universidad que está moviendo constantemente, también es muy pequeña y estamos aprendiendo sobre la marcha. Pero voy a retomar un artículo que hace la doctora Gladys Ortiz Henderson, que es profesora investigadora de esta universidad, de esta unidad. Y ella hace una investigación sobre la violencia digital de género. Ella, junto con otros profesores de las universidades, hace una investigación como muy general, pero ella se enfoca en la UAM totalidad. Ella hace entrevistas a estudiantes de todas las unidades, de diferentes carreras e institutos trimestres, para conocer sus experiencias sobre la violencia digital, sobre todo la violencia digital de género, poniéndole, digamos, este apellido. Y lo que encontró la doctora fue que muchas de las mujeres que entrevistó vivían justo en problemáticas de acoso constante, en difusión de imágenes de contenido pues, sexual, que obviamente no tenía su consentimiento, manipulación del contenido de ellas o de información de ellas, y era algo que estaba muy recurrente. Además, ella encuentra que muchas de las personas que entrevistó ni siquiera eran conscientes que estaban siendo víctimas de violencia digital, porque no conocían el concepto, ni siquiera conocían pues que realmente esto era un tipo de violencia, como le decía hace rato. Como ya está tan pues en nuestra estructura social, ya ni siquiera lo podemos notar. Y ella señala, o ella más bien aporta como ciertas cosas que podríamos hacer como institución para mejorar, sobre todo en la prevención de estos casos. Primero menciona, y es lo que yo estoy de acuerdo, que falta el reconocimiento de la institución de este tema. Sí, ya hablamos de violencia, ya se tienen los protocolos de violencia de género, pero no está muy especificada la violencia digital. Entonces ella menciona que es necesario que la institución sea consciente que esta violencia existe y que es muy recurrente, sobre todo en los jóvenes. Y que es necesario también actualizar, y eso también lo digo yo, los protocolos que tenemos para poder ser más conscientes de que existe esta problemática y ponerlo ahí, tenerlo ya fijo y presente. Otra cosa que ella propone es formar a los jóvenes en competencias digitales. Poder hacer que los estudiantes puedan conocer cómo es la navegación segura. Por ejemplo, en el caso de aquí, nuestros correos, podemos ponerle seguridad también. No sé si todos saben eso, pero también se puede. También ella habla sobre el uso ético de las tecnologías. Poder adaptarnos, tanto de manera social como cultural, a llevarlo de manera ética, tanto nuestro uso como el uso de las tecnologías, incluso ya mencionando la IA. Y también habla sobre el reconocimiento de patrones de violencia.
como mencioné, es algo que a lo mejor no se nota con facilidad lo que estamos viviendo, pero si creamos estos espacios donde el alumno pueda decir, ¿saben qué? Me está pasando esto, pero no sé si esto es violencia, no sé qué significa esto, no sé si es acoso, no sé. Entonces, hacer estos espacios donde ya podamos hablar de estos patrones de violencia, que no solo se ven, pues, digamos, en la realidad, sino que también se han pasado al mundo digital. Pues yo creo que sobre todo formar estos espacios y pues también hacer conscientes a los estudiantes que tienen mecanismos en la institución que pues les puede ayudar a no sentirse solos todo el tiempo. Tenemos un respaldo de la institución, por ejemplo están las EDUG, les digo que hace un trabajo bastante grande para poder canalizar a compañeros que necesitan este apoyo. Y también tenemos instancias que luego sirven como sancionadoras, como son las comisiones de faltas y la comisión especializada, y saber que tenemos estos mecanismos, pues son necesarios para que pues también podamos prevenir estos casos. Gracias, Mayre. La misma pregunta, doctora Sotelo, la repito. ¿Cuál es el papel de la universidad en la prevención de la violencia en red? Gracias. Me voy a quitar la defensoría. Me voy a poner la de la red de paz. Le voy a pedir permiso a la de es como, digamos, como promoción de las políticas. Me parece que justo de este repertorio del que hablaba en la intervención anterior, hay parte de eso reflejado en las políticas transversales de cultura de paz. De las tres actividades sustantivas, ¿no? De docencia, investigación, preservación, difusión de la cultura, en las políticas están referidas de la siguiente manera, ¿no? En docencia, pues, está el de educación para la paz, que es un término, por supuesto, acuñado ya desde hace más de 30 años, que refleja no solamente estos temas de materias o módulos optativos, pero transversales, pero incluso programas especializados o de posgrados o diplomados, es decir, de niveles superiores, que, digamos, sirven a la institución para formar a las y los estudiantes en estos temas de convivencias, no voy a decir armónicas, pero sí pacíficas, no violentas. Pueden ser difíciles, pueden ser conflictivas, pero no violentas, ¿no? De violencias en ningún ámbito, ni físicas, ni verbales, y digitales, pues, digamos, ahí teniendo estos temas de la extensión de la personalidad o de la socialidad también en estos ámbitos. La universidad también es investigación. La universidad también tiene que hacer, como nos refería Ede, ¿no? O sea, este tema de, pues, hay que decir, hay que estudiar, hay que nombrar, y cuando se tengan todas estas informaciones, pues incluso hay que hacer incidencia, ¿no? Y si eso repercute a lo mejor en un ajuste al reglamento, bueno, pues perfecto, porque vamos de estudios, de investigaciones académicas con ese respaldo. En el tema de la construcción de paz, eso no es parte de las actividades sustantivas de la universidad, pero es una de las que la sostienen. La construcción de paz refiere a estas obligaciones, que ahora sabemos que son obligaciones, de tener, por ejemplo, oficinas de atención a la violencia por razones de género. Bueno, pues eso ya está mandado por la Ley de Educación Superior, y bueno, y también las defensorías estamos en ese mismo, ¿no? ¿Cuáles son esas vías y mecanismos de atención, de queja, de comisiones de faltas, pero incluso pues también para medidas de dictado de medidas de protección y demás, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos que terminan de construir los espacios seguros? Y en el de difusión y preservación de la cultura está dividido en las políticas en dos, en preservación de paz y en comunicación para la paz. Los dos igualmente son términos académicos que tienen más de 3-4 décadas, pero que empatan perfectamente con el quehacer de la universidad. Esto es, a lo que yo me refería con organización de eventos informativos, pero mesas, pero ferias, pero exposiciones, todo eso, todo lo que genere intercambio y un estar de la comunidad fuera de las aulas,
en la unidad o vinculado a actividades de la universidad sería justamente la preservación para la paz. Hace rato veía por ahí estudiantes con disfraz. No, bueno, pues claro que si la gente se conoce y se reconoce así, es en el momento en el que los lazos y los vínculos universitarios se vuelven más fuertes. Y el último, que sería el de comunicación para la paz, ya digamos el principio tendría que estar siendo aludido a este tema de las redes sociales y del papel de la universidad. Bueno, pues el principio es que la universidad educa en las aulas, pero también educa en su forma de comunicar las cosas. Educa en las infografías, pero no se puede equivocar. Es decir, hay ahí sí un tema de cero fallibilidad, en el sentido del lenguaje incluyente y no sexista, cualquier tipo de palabra o expresión que pueda denotar un tipo de, de no proposición hacia lenguajes o arreglo pacífico de conflictos y demás, tiene que ser la universidad especialmente cuidadosa con esos temas también, ¿no? Muchas gracias, doctor Sotelo. Me voy a permitir hacer una última pregunta antes de darle paso al público para que puedan también preguntar a nuestros panelistas. Cuando hablamos de violencia en las redes o de violencia digital, ¿cuáles son los derechos humanos principalmente aplicados? ¿Está bien? Sí. ¿Empiezo contigo, Male? Gracias. Sí, bueno, fui muy a las convenciones de política pública final. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, yo anoté el artículo 5, que es el derecho a la integridad física, psíquica y moral. El artículo 7, derecho a la libertad y seguridad personal. Justo de la Constitución también está el artículo 16, que es la protección de datos personales. De la Convención Belén-Lupara, que se especifica más en la violencia hacia las mujeres. El artículo 6 menciona el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia y discriminación. Y parte también de lo que quisiera agregar en esta pregunta es también, ok, tenemos esos derechos que se pueden vulnerar y cómo los podemos proteger. Desde la parte fuera de la institución, de manera muy rápida, ya creo que el doctor Sotelo lo mencionó, hay una responsabilidad legal por fuera, ya está penado, hay ciertas cosas que se pueden llevar a la parte de la legalidad, entonces ahí existe la policía cibernética, al menos si me enfoco en el Estado de México existe esta instancia. Toluca es de los municipios que más tienen casos donde se registra la policía cibernética, entonces pues está ahí. Justo esta misma policía tiene un área de prevención de delitos cibernéticos. Hacen pláticas, conferencias, talleres, muy parecido a lo que también se ha hecho aquí en la universidad. Entonces sería a lo mejor un buen instrumento para formar ahí alianzas pues para conocer más sobre los delitos cibernéticos. Además, aquí tiene un área de atención ciudadana de los cibernéticos. O sea, si alguno de ustedes tendría duda de, estoy pasando por esta situación, no sé qué hacer, tienen áreas de atención para poder saber cómo proceder. Eso desde la parte, digamos, por fuera de la institución. Dentro de la institución, como ya lo hemos mencionado, pues tenemos estos protocolos y bueno, también nos ayudan como a tener cierta visión cómo nos tenemos que regir dentro de la universidad y lo que busca la universidad dentro de su espacio, de sus aulas. Pero también tenemos estas comisiones como la comisión de faltas y la comisión especializada, que es donde también he formado parte. Aquí me voy a atrever un poquito a medio juzgarlas, como crítica constructiva. ¿Sí? Pero esos espacios normalmente son sancionadores de varios tipos de casos de violencia, incluso están en el reglamento del alumnado, pues los quieren revisar. Pero en el caso de violencia de violencia digital en general o violencia de género, cualquier tipo de violencia, las personas que están dentro de estas comisiones no son personas que son realmente especializadas en estos temas. Son profesores que se encuentran en la universidad y también hay alumnos que a lo mejor no son especialistas en estos temas. Entonces, una de las problemáticas que yo he visto siendo parte de, y me incluyo ahí, es que a lo mejor no tenemos la capacidad de entender también la problemática en general y nos toca la tarea de sancionar, nos toca la tarea de investigar también. Entonces, estas comisiones, pues sí, buscan también ayudar a reparar este daño que se ha hecho, pero también como institución debemos ser conscientes de que le estamos dando mucho peso a profesores y a estudiantes que a lo mejor no tienen esta formación, entonces sería necesario pues ya hablar de una sensibilización, de una capacitación para que también conozcan estos temas y hablando de violencia digital, voy a tomarlo en cuenta.
que también eso se debe de conocer y debemos de poder tenerlo de manera más presente. También mencionaban lo de, pues ya si tenemos estas medidas que los estudiantes podrían conocer, pero realmente cuando hacen conferencias y charlas, lo hablo desde crítica también como estudiante, normalmente no asistimos. O normalmente cuando nos invitan no hay mucha población estudiantil que quiera ir. O sea, realmente, ¿por qué razón? Hay muchas. Entonces, podríamos hacer en un primer momento, cuando los chicos entran a la universidad, existe el PIBU, que es esta orientación que se les da a los chicos para que conozcan cómo funciona la universidad. Pues también hacerles énfasis que existen estos mecanismos, estos protocolos, que tienen esas instancias para decir, ¿saben qué? Chicos, si les pasa esto, no están solos. Tienen este respaldo institucional y que puedan conocer las medidas que se pueden tomar. Entonces, sería una buena forma, tal vez, de atraer a los jóvenes para que conozcan su institución. Y claro, yo no soy, pues, muy fanática de este tipo de espacios donde podemos discutir, donde podemos hablar, donde podemos conversar y promover, pues, todo ese tipo de campañas, no solamente violencia digital, sino en general, y poder visibilizar esas problemáticas. Creo que es necesario y, pues, creo que en general sería todo. Pues la prevención inicia por reconocer la problemática y empezar a ser conscientes de que existe esta violencia digital, empezar a separar nuestra vida en el mundo normal con el mundo digital y decir, sí está pasando, y intentar que esto pues ya no se siga replicando. Sería todo. Gracias, Mayre. La misma pregunta, maestra Ana Carolina, si gusta darnos su punto de opinión, es ¿qué derechos humanos son los principalmente afectados cuando existe violencia digital? ¿Cómo debemos protegerlos? Pues sí, hice la lista. Bueno, por supuesto, retomando lo que comentaba Maiden, pues la ruta de la vida institucional es la que te va a informarte. Y también con apoyo de pues, las distintas instancias de la universidad. Entonces, bueno, el derecho a la privacidad de intimidad, derecho a la libertad de expresión, que ya lo comentaba Arturo hace varios minutos, la integridad personal, la protección de datos personales, la no discriminación, bueno, en general la libre de violencia. Las formas de prevenirlo, pues quizás porque estamos hablando de lo digital, ¿no? Pero, o sea, como todos los ámbitos de la vida, pues es cuestionar, ¿no? La manera en cómo hemos sido formados, cuestionar nuestras prácticas. No es fácil porque hemos vivido con nosotros mismos todos estos años. Entonces, mirarse por fuera o desde afuera es complicado. Y uno a veces no lo puede hacer en solitario. Necesitas pues, de una comunidad que te lo haga ver, que te ponga límites también, que te diga, oye, no me pareció. Y a veces creo que no lo decimos, lo guardamos. Y me parece, esto ya es puro me parece, que la universidad, bueno, sí forma ciudadanos, esto creo que siempre lo digo, la universidad forma profesionales, pero también forma ciudadanía, y esta posibilidad que uno tiene de decir lo que piensa y de discutir, esta idea de discusión más abierta, que no criminalizan ni de entrada sancionan puntos de vista y compartirlos de esa manera. Uno dice que la violencia está naturalizada y eso lo escuchamos continuamente, ¿no? La naturalización de la violencia, y es porque repetimos estos comportamientos que nos parecen naturales, porque o sea, a lo mejor son comportamientos o son culturales, ¿no? Hace un rato decía que nuestras comunidades son muy heterogéneas. Esta unidad académica, en esta unidad académica, si no mal recuerdo, más del 40% de la población es foránea. Tenemos alumnos, integrantes del alumnado que vienen de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Tamaulipas, a Querétaro, Oaxaca,
bueno, mismo Estado de México del otro lado, y desarrollan su vida aquí. Y cuando digo desarrollan su vida es porque buscan lugares de residencia más o menos cercanos, para estar, forman redes sociales, pero también entran en conflictos continuos. Y es esa oportunidad del conflicto, y digo oportunidad porque es el momento en el que tú puedes decir no me parece o me lastimaste, donde también al enunciarlo se puede negociar. Y creo que la universidad es un espacio de eso, ¿no? De poner en juego nuestros puntos de vista, de poder enunciarlos o de poder posicionarnos y a partir de ahí dialogar, sin perder de vista este horizonte del diálogo, ¿no? Y eso también nos reta, creo. No estoy hablando de la alumnado, estoy hablando de todos nosotros. Y eso también nos reta porque a veces no queremos escuchar al otro, porque nos cuestiona la manera en cómo hemos sido formados. Ajá. Y creo que para eso no estamos tan formados como pareciera. No me refiero a dar nuestro punto de vista, sino a escuchar al otro. Y entonces en algún momento ese otro dejará de ser un otro, ¿no? De eso se tratan las redes de apoyo también, ¿no? De hacer un nosotros. Pero por otro lado, también nuestros reglamentos están, y ya lo dijo Meide, ¿no? Están hechos para sancionar, aunque poco a poco están hechos para la reparación del daño, para la integración y para la construcción de la cultura de la paz. Y ciertamente la universidad tiene este carácter de obligatoriedad en sus prácticas, pero las prácticas las encarnamos nosotros. O sea, está padre, pero ese es también el problema, porque al estar encarnada por una comunidad que es muy heterogénea, las maneras en cómo vamos entendiendo y asumiendo estas orientaciones o estos criterios también son heterogéneos y nos llevan tiempo. Y a veces el paso por la universidad es tan solo de 4 años y ya vienes, ahora se hablo del alumnado, 17 años previamente formados desde tu casa. Desde una comunidad que a lo mejor cuando tú llegas a esta universidad te confronta, así literal, te confronta con otras maneras de ver el mundo y a lo mejor no estamos tan preparados para ello, 4 años no son suficientes. Otros nos quedamos más tiempo, mucho más tiempo. Y tratamos de hacernos con la institución también, de asumir estas posiciones que tiene la institución. Pero también nos reta porque no solamente somos los que vivimos aquí, sino los que vivimos fuera de aquí. Y eso nos cuestiona y decía hace un rato, son apelaciones éticas continuas. Así que el papel de la universidad para prevenir esto, pues es un calado más largo, más fuerte, más profundo, porque nuestra permanencia en la institución no es tan corta. Y no se trata solamente de regular conductas, sino de aquellas motivaciones que empujan a la conducta, que orientan la conducta. Que provienen de las formas de ver el mundo y de las relaciones con los demás. Entonces, cuando hablamos de los compromisos y de la obligatoriedad que tiene la institución para asumir, por ejemplo, esta cultura de la paz, pues habla de nosotros como seres humanos, o sea, nuestra formación misma como seres humanos. Y hay espacios para ello. Tenemos estas oficinas como la CBUG, bueno, coordinaciones como la CBUG, como la DDU, y el apoyo sostenido que nos han dado, pero tampoco es suficiente. Gracias, maestra. Doctor Arturo, la misma pregunta que es un poco más breve para que podamos dar paso a la invitada que nos está acompañando. Sí, rápido, me interesa solamente pasar el último de 3 puntos. Lista de derechos afectados por la violencia en redes, la violencia en el ámbito universitario en redes, de primera generación, de segunda generación, la personal, libertad, igualdad, salud también se ve afectada, el derecho a la educación como derecho a la segunda generación también, por supuesto que se ve afectado, y me gustaría solamente referirme especialmente a los
la llamada tercera generación, que es de los que creo que institucionalmente nos hace falta mucho más de nuestra propia comunidad, que serían los derechos de solidaridad y de cooperación. Hace rato también la doctora Marta ya esta lejanía de la unidad, etcétera. Pero a mí me parece que pues en muchas materias lo que ocurre en Xochimilco interpela inmediatamente a la comunidad de Lerma. Y lo que ocurre aquí interpela también a las unidades más lejanas de allá de la Ciudad de México. Y lo hemos visto en los últimos años, 4 años, al menos un par de veces de manera muy intensa, y que es este derecho humano a la cooperación, a la solidaridad, la reacción ante las violencias o ante las adversidades, la que, sin ser, digamos, institucional en el sentido orgánico de las normas de la universidad, me parece que sí está desplegado desde la comunidad. Muchas gracias, doctor Arturo. En este momento abro el espacio para que las personas del público realicen alguna pregunta a los demás panelistas. No sé si hubiera alguna participación. ¿Alguna pregunta? A ver, Bueno, más que les pongo en parte de pregunta y en parte de comentario. Justo me llama mucho la atención que parte de todos los derechos que se mencionan tienen que ver con el acceso a la información. Si ponemos incluso atención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos notar que no hay como tal un derecho que diga derecho a la comunicación. Sin embargo, creo que sí es bastante importante, incluso a Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta. Él es un psicólogo clínico, bueno, pues psicólogo clínico, quien justo hace mención que parte de esta comunicación también entra dentro del derecho a la salud. Porque el derecho a la salud, pues creo que precisamente, pues creo que en una sociedad o cuando una persona es violentada, pues no tiene como tal una excelente salud. Y pues haciendo énfasis en este derecho en particular, que es el derecho a la salud, pues me parecería bastante pertinente mencionar que pues lo que no se expresa a lo mejor con palabras o que se siente en la mente y en el alma, pues también se expresa en el cuerpo. Entonces, muy acertado incluso por todos los panelistas en este momento del conversatorio, me parecen comentarios bastante prudentes. Yo, pues justo como egresada de esta institución y que la adoro con todo mi ser, me parece excelente que haya profesionistas de esta índole. Entonces, pues justo nada más sería como a lo mejor adicionar, que también con base en esa última pregunta que usted realizó, pues considero que también se ve un poco afectado este derecho a la salud. muchas gracias. ¿Tu nombre? Jimena Cepeda. Muchas gracias, Jimena. Ese comentario. No sé si alguien del panel quisiera hacer algún comentario al respecto. Vamos paso a la siguiente pregunta. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más quisiera realizar algún comentario? Por ahí atrás. Muchas gracias. Soy Pablo Maya. ¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en el monitoreo o en la producción de contenido violento? ¿Y cómo lo podemos, o sea, y cuál sería como la estrategia de identificarlo y limitarlo como esta es una imagen producida por inteligencia artificial o que la propia inteligencia artificial identifique a cuestiones de violencia y entonces se pueda llegar a una penalización o de entrada borrar la publicación en ese momento, tanto como herramienta de seguridad como de herramienta de ataque? Ver a nuestros panelistas dar respuesta. Gracias, maestro. Ay, pues inteligencia artificial. Pues lo primero, yo no soy experta, pero ando en esas de repente. La vida te lleva. Bueno, creo que en el público incluso hay gente que trabaja mejor inteligencia artificial
quizás podríamos armar aquí una conversación, pero pensaría más bien en las bases de datos de las que se nutre y de las que construye y de qué manera está conformada. O sea, pensaría así, para pronto de las redes, ay, se me fue el nombre, antagónicas, redes neuronales antagónicas, que de alguna forma dialogan, está mal la analogía, pero dialogan o se responden mutuamente. Y digo de las bases de datos porque, por ejemplo, hay inteligencias artificiales, aplicaciones o incluso gadgets que funcionan con retroalimentación positiva, ¿no? Entonces refuerzan ciertas conductas. No significa que te pongan límites, ¿no? O que aborden problemas de salud mental. Solamente reiteran esas conductas y eso también puede abrir problemas. Pero también, como operan en distintos ámbitos de la vida, o sea, tú haces una pregunta en el buscador y pues te contesta ya una utilería, una aplicación, o le preguntas, es que es muy complejo, ¿no? Como para resolverse ahorita esta pregunta. O sea, es tan complejo y tan sencillo como decir por dónde has transitado en la red, ¿no? Estos rastros que vas dejando en la red, estas como cookies, que van recuperando información y que posiblemente, bueno, no posiblemente, esta información sirve para nutrir, para rastrear comportamientos y luego arrojarte propuestas o, y no necesariamente es inteligencia artificial. Lo que quiero decir es que no solamente en inteligencia artificial, en general en la programación encuentras muchos propician estos comportamientos positivos, retroalimentación positiva, como cuando tú escoges una canción y otra canción y otra canción y solamente ya te aparece un género, igual en tus búsquedas de internet, igual en otras aplicaciones, y no te da oportunidad de mirar a los demás. Solamente hay una tendencia. O sea, creo que ya me fui por otro lado. Pero creo que más bien lo que quiero decir es que las preguntas que tendríamos que hacer son mucho más amplias, más diversas. Y creo que pensar en mirar al otro, al heterogéneo, a lo que no coincida con nosotros. Porque entonces, ¿cómo vamos a dialogar si no somos capaces de escuchar lo que no nos gusta escuchar? Gracias, maestra. Y justo esa pregunta es muy importante y retomo un poco lo que comenta la maestra Laura. A veces este término de alteridad es muy complicado porque el otro pareciera ser que no hay otro, un sistema operativo, ¿no? Entonces, sí vale la pena seguir trayendo a discusión este tipo de temas, este tipo de espacios. Y bueno, con esto vamos a dar cierre a esta mesa de diálogo, a esta mesa de este conversatorio con el tema de violencia en las redes. Si me permiten, vamos a entregar algunas constancias respectivas a este conversatorio. Muchas gracias. Sí. Doctora Norma Patricia Flores López, la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Unidad Berma de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana le entregan la presente constancia por la moderación del conversatorio Violencia en las redes. Gracias. Maidea Eileen Gómez Reséndiz, participación en el conversatorio el día de hoy, 29 de octubre. Muchas felicidades. Muchas gracias. Maidea. Muchas gracias. Maestra Ana Carolina Robles Salvador. Y doctor Arturo Sotelo Gutiérrez, participación en el conversatorio Violencia en las redes, jornadas conmemorativas de los 10 años. Felicidades. Aquí está.
Con sus constancias para la foto, por favor. Se retiren porque nuestro programa continúa. Muchas gracias. Agradecer la participación tan destacada de los panelistas, así como la moderadora. Les pido nuevamente un aplauso. Porque es sumamente importante, es un tipo de violencia que se ha abordado poco, a medida que podamos estar hablando de todos los tipos de violencia, estamos reconociendo y están haciendo énfasis las instituciones, ya que es una de nuestras obligaciones, primero hacer visible la violencia y poder, para poderla prevenir, pues iremos avanzando en estos temas.